La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Bueno, muy bien, todavía seguimos analizando y obviamente nos interesa tener voces respecto de la definición que dio el hoy presidente de la Nación de no competir por un nuevo mandato. Obviamente esto genera todo un revuelo en el frente de todos, en el peronismo, pero también lo hace en la oposición. Vamos a hablar de este tema y de otros, obviamente, con María Eugenia Vidal, quien hoy es diputada nacional y que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia, buenas tardes. Pablo de León te saluda aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Muy bien, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿cuál es tu primera impresión respecto a la definición del presidente? Más allá de ser de otra fuerza política, es llamativo que un presidente no vaya o no intente una reelección, ¿no? Bueno, justamente creo que forma parte de un fin de ciclo, ¿no? 100% de inflación, 40% de pobreza, chicos que se van del país ya desde hace bastante tiempo, una incapacidad enorme de responder a las demandas concretas, inseguridad. Tal vez sea el primer registro real que el presidente tiene de la realidad. ¿Cómo es eso? Entonces, el primer registro que tiene la realidad es que se baje de una eventual reelección. Hace mucho tiempo que sentimos que la Argentina que vivimos nosotros no es la misma que vive el presidente, ni el presidente ni el Frente de Todos, ¿no? Que vienen discutiendo de cuestiones que no le importan a los argentinos, desde una vicepresidenta que del tema que más habló en estos 3 años y por el que más se preocupó fue por sus propias causas judiciales y su impunidad, un ministro de Economía que prometió una inflación del 3% y que ahora con un 7,7 no lo escuchamos decir una palabra, y un presidente que no pudo articular un plan o no supo articular un plan económico serio que le diera respuesta a los problemas de la Argentina, y lo escuchamos cada semana con discursos completamente lejanos a lo que nos pasa, ¿no? Entonces creo que esto forma parte de un fin de ciclo y es un síntoma más de por qué este gobierno no puede reelegir, no este presidente, este gobierno, porque recordemos que Alberto Fernández lo puso Cristina Fernández de Kirchner, son parte de lo mismo y forma parte de un fin de ciclo que tiene que realmente terminar. Ahora, la primera reacción que tuvimos este viernes del dólar, por ejemplo, no fue decir, se desinfla, quizás da algunas certezas, muestra que el que va a manejar la economía es Massa y la que define la candidatura presidencial es Cristina. La primera reacción de los mercados fue ir para arriba. Entonces, quizás hay una preocupación respecto de cómo es el trayecto de acá a las elecciones. Las pasos son en agosto, ¿no? El dólar sube porque no hay confianza, porque las reservas se están cayendo, porque no hay un plan económico serio y consistente, más allá de lo que anuncia el presidente. Sube y es un reflejo como la inflación de la ausencia de rumbo. No es la primera vez que pasa en la Argentina, y en la medida que no se tomen las políticas económicas adecuadas, vamos a seguir sintiendo mucho más dolor y sufrimiento en esta economía, en la economía de nuestro país. Porque además, digo, para muchos se verá en el reflejo del dólar, pero para otros, para la mayoría de los argentinos, se ve cuando dejan cosas en la caja de un supermercado. Se ve cuando tienen que dejar de pagar la obra social o la prepaga para sus hijos. Se ve en cuán llena está en la heladera. Y así lo viven todos los días, más allá del valor del dólar. Y eso lamentablemente, mientras se siga gobernando sin rumbo y sin plan y solamente pensando en llegar a fin de año y en pasar la elección, y bueno, no se va a modificar, más allá de las decisiones de candidaturas o si el presidente se sube o se baja de su reelección. Estamos hablando con María Eugenia Vidal y quiero compartir con vos un audio que poníamos al principio cuando yo hacía el comentario inicial, pero que es de Hernán Lacunza, se lo dijo a María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum en una charla en CNN,
que habla del tema de la dolarización. Quiero compartirlo con vos y escuchar tu reflexión. Bueno, necesitarías un tipo de cambio, o sea, hoy que el tipo de cambio está a 200, redondeo, 200 pesos por dólar el oficial y 400 y pico el paralelo, y sería algo parecido a 3.000 pesos por dólar. Entonces ni siquiera es atractivo. Creo que no es el cambio, ¿no? Creo que es una solución mágica muy peligrosa, muy peligrosa. Bueno, es una solución mágica muy peligrosa la dolarización, dice Hernán Lacunza, que fue ministro tuyo y luego ministro nacional de Economía. ¿Qué opinás? Estoy de acuerdo, por supuesto, pero a ver, no escuché, excepto Javier Milei, a un solo economista en la Argentina, de los serios y de los que frecuentemente se consultan, de distintas miradas, decir, incluso distintas miradas ideológicas, decir que la dolarización es la salida, básicamente porque para dolarizar se necesitan dólares, y porque si tenés justamente un problema de reservas, cuanto menos reservas tenés, más pesos va a valer el dólar. Entonces, si queremos sacar todos los pesos de circulación, más los plazos fijos, más los depósitos, más las LELIQ, etcétera, etcétera, el valor es enorme. ¿Y eso qué significa al final del día? Para que la gente lo entienda. Significa que por cada 3.000 pesos que ganás de tu sueldo, te van a dar $1. Eso significa. Pero Patricia Bullrich no habló mal de la dolarización y es alguien del espacio de ustedes, ¿no? Patricia habló de una economía bimonetaria, que es otra cosa. No es una dolarización, lo que propuso Patricia. Y la verdad es que tanto Luciano Laspina como Hernán Lacunza, con Luciano soy compañera de banca en el Congreso, y lo he escuchado varias veces hablar de este tema, y es uno de los principales asesores económicos de Patricia. En los equipos económicos de Juntos por el Cambio, nadie está impulsando esto. Nadie impulsa la dolarización en Juntos por el Cambio. No se ha discutido nunca. Macri tampoco, porque Macri... ¿A vos cómo te caen los elogios de Macri a Milei? Yo, digamos, la verdad es que no leí en profundidad sus últimas declaraciones, pero yo no lo he visto elogiar a Javier Milei, reconocer que es una expresión del enojo, del hartazgo de la sociedad, reconocer que ha crecido en las encuestas. Eso es una descripción de la realidad, pero no un elogio. No, pero decir que van a ir a un balotaje con Milei que parece un guiño a él. Yo no creo que sea ningún guiño. Creo que es el reconocimiento de que viene creciendo en los últimos meses. Ahora, la pregunta, digo, más allá de los análisis y de las opiniones, es en las propuestas concretas, qué representa, ¿no? Y cuando nos preguntan por la dolarización, todos los economistas serios de la Argentina dicen que ese no es el camino, que es un camino que va a llevar, se puede bajar la inflación de un día para el otro, sí, pero ¿a costa de qué nivel de pobreza? ¿A costa de qué nivel de salarios? Hoy tenemos los salarios más bajos de la región. Si nuestros salarios se cambian a 3.000 pesos por dólar, ¿cuántos dólares vamos a ganar? Pero la consecuencia es clara. ¿Cuál va a ser el punto de partida salarial de los argentinos? O de las jubilaciones. Con jubilaciones en 70.000 pesos. ¿Cuántos dólares va a valer una jubilación a 3.000 pesos el dólar? Hagamos las cuentas, ¿no? Y con esos dólares se llega, no ya a fin de mes, porque ya hoy no se está llegando a fin de mes, aunque no haya inflación, con esos dólares se llega a la semana que viene a comer. Esa es la pregunta, ¿no? Porque los precios no van a bajar, pueden no seguir subiendo, pero no van a bajar. Entonces convirtamos nuestros pesos en dólares. Con esos dólares vamos a poder comprar lo que necesitamos para comer a la semana siguiente de la dolarización, más allá de que la inflación deje de darse. Bien, a sábado 22 de abril, María Eugenia Vidal tomó una decisión respecto de si es o no precandidata a presidenta. Yo dije públicamente que va a ser fines de abril, los primeros días de mayo, así que todavía no llegamos a ese momento y tampoco te digo la verdad, Pablo, lo dije también públicamente. Creo que a nadie le importan las candidaturas hoy, que la política, y por eso no es muy relevante lo que haga el presidente, si es candidato o no es candidato, que la política solo se habla a sí misma cuando habla de candidaturas y cuando no habla de los problemas reales de la gente. Por eso me parece muy importante que me hayas preguntado por la dolarización, porque eso sí tiene que ver con lo que nos afecta a nosotros directamente, con lo que le pasa a la gente que hoy está angustiada
y que quiere una salida a la inflación, para decirle que no hay, como dijo Hernán, no hay soluciones mágicas. No, este es un momento de mucha angustia donde no puede haber especulaciones ni atajos, porque en la política, en los países, igual que en la vida, todo lo que se gana de verdad se gana con esfuerzo y trabajando. No hay magia. Bien. En el Yao Yao donde estuviste y sí hablaste delante de los empresarios más influyentes del país, se preguntaban por el tema de si vos tenías números que avalaran tu precandidatura presidencial, y vos dijiste algo como que les agradeciste porque te invitaran, más allá de que algunos de ellos pensaban que vos no podías ganar una elección, y que te había pasado eso mismo en el 2015, porque vos a principio de año tenías 5% de intención de votos y que muchos bonaerenses no te conocían y terminaste ganando la elección. ¿Cómo fue eso? Primero, creo que en el 2015 y ahora yo nunca tomé mis decisiones sobre ser o no candidata en función de si podía ganar o perder la elección. La provincia es una muestra de eso, ¿no? Cuando yo fui a la provincia de Buenos Aires, las encuestas decían que me iban a votar el 6% de los bonaerenses para esta altura del año electoral, y que me conocían el 30%. Y sin embargo le gané a todo el aparato peronista después de 28 años de continuidad de su gobierno. Entonces, creo que en abril es difícil saber quién va a ganar en octubre, más allá de que todos leemos las encuestas y que son una herramienta para formar nuestra opinión. Entonces, mi decisión no está basada en eso, sino en mis convicciones, en mis convicciones personales de las ideas que creo que hay que defender, y también en cuál es el aporte que desde el lugar que hago al equipo y al país. En cada una de mis candidaturas siempre pensé en eso. Siempre pensé en eso, y eso es de vuelta lo que vuelvo a pensar hoy y a evaluar hoy, no si uno gana o si uno pierde, porque después son los argentinos los que tienen el poder, y falta mucho para el domingo de la PASO y aún más para el domingo de octubre. Ahora, tu definición tiene que ver con que vas a chequear números seguramente de encuestas, pero también vas a hablar con algunas personas. ¿Con quién vas a hablar si sos o no candidata? ¿Con Macri? ¿Con Larreta? ¿Con Bullrich? ¿Con quiénes? Primero con mi familia, con mis hijos, ya lo vengo hablando, con mi esposo, con mis padres, con mi hermano, con la gente que me rodea, y es parte de mis afectos más cercanos, mis amigos. Por supuesto también con mi equipo, con referentes del espacio. Me interesa escuchar, siempre me interesa escuchar antes de tomar una decisión importante, fuera o dentro del gobierno. No creo que nadie tenga la verdad revelada, y siempre es bueno escuchar opiniones, sobre todo escuchar opiniones distintas cuando uno va a tomar una decisión. ¿Y con Macri, con Larreta y con Bullrich, después de hablar con tu familia? Hemos hablado con ellos, he hablado con ellos durante los últimos meses varias veces. Somos un equipo, nos vemos frecuentemente, no es algo que tenga que hacer una reunión específica por eso. Obviamente es difícil hablarlo siempre con los que compiten o quieren competir por el mismo cargo, ¿no? Porque obviamente hay una subjetividad. Si uno compite por un lugar, cuantos menos personas participen, mejor, ¿no? Desde la mirada del adversario, del posible adversario. Pero como Mauricio también lo ha hablado, y con otras personas del espacio también, ¿no? No creo que haya que cerrarse sobre una sola opinión. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. María Eugenia Vidal, gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. Muy amable, ¿eh? Gracias, Pablo. Beso Buenas grande. tardes. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son.